Lucas, Moncho o Kira son amigos de los de verdad. Saben escuchar y están ahí cuando se les necesita. Y además son perros. Un estudio de la Fundación Affinity sobre el vínculo entre personas y animales de compañía revela conductas curiosas como, por ejemplo, que muchos secretos son confiados a las mascotas. Rolando, Kira nos está mirando. Yo creo que está esperando a que le pongas al día de tus novedades de hoy. Tú hablas con ella, ¿no? Yo hablo muchísimo con ella, muchísimo. Le cuento toda mi vida y todo. Como era que está obsesionada con las pelotas y a mí poco caso me hace ahora. ¿Tú, por ejemplo, alguna vez le has contado algo que a lo mejor no le has contado a nadie más? Pues sí, algún secreto a lo mejor, sí, puede ser. Que te desahogas y hablas con los perros. Siempre hablar solo, eso, pero bueno, ellos te escuchan igual, ¿eh? Lo que me estoy fijando, Rolando, es que está muy pendiente de ti. Te mira mucho. Sí, sí, observa muchísimo. Y está esperando que coja esa pelota y se la lance por ahí para salir. Y no se cansa jamás, ¿eh? Da igual que estemos a 40 grados, ella lo suyo. David, y aquí tenemos a tu perra, a Sura. ¿Cómo la definirías? ¿Como mascota o como compañera o como amiga? Como compañera, como amiga y como mascota, las tres cosas. ¿Tú hablas con ella? Sí, siempre. ¿Qué le cuentas? Bueno, de todo un poco. Sobre todo, pues que mire cosas, que conozca un poco el mundo de la calle y si estábamos en casa, pues que vea la televisión un poco, que sepa lo que hay, que le llame ¿Ves la televisión con tu perra? Sí, sí, sí. Cuando te sientes un día malo, que te sientes solo, estás triste, ¿te da consuelo tener cerca a Sura? Sí, además ellos lo notan. Ellos cuando te notan triste se acercan. Vienen a verte y se tumban a tu lado, se apoyan encima de tuyo. Ellos notan cuando estás mal. Es una amiga, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Una vez que estaba solo con Moncho, ¿le ha contado algo así en confianza entre usted y el perro? Hay veces que, no, que nos mira al ojo y bueno, pues casi sí, casi sí. Este es muy social y no creo que tiene solo secretos conmigo, pero es amigo de todo. Es más amigo de humanos que de perros, no sé por qué. La verdad es que hace muchísima compañía. ¿Y usted habla con Lucas? Sí, le riño, le chillo y cuando le hablas, según como el tono de voz, pues tuerce la cabeza para otro como diciendo que te entiende. ¿Considera a Dana una amiga? Bueno, es que no solo es una amiga. Hombre, yo tengo familia, tengo 3 hijos, pero son mayores y ahora es como si fuera mi hijo preferido o mi hija preferida. ¿Le da cariño a Dana? Cariño, me refiero, de caricias, abrazos, todos los días. A todas horas, porque bueno, está conmigo, estamos viendo la televisión, está conmigo en el sillón y bueno, pues en ese momento pues le hago caricias y le gusta mucho el contacto con la persona. ¿Tú hablas con ella? Sí, todos los días. ¿Y qué le dices? ¿Qué le cuentas? Pues le digo, ven pa' aquí, Kira, o no sé. ¿Has hablado con ella como si te pudiese entender, como si fuese una persona? Cuando estoy sola en casa le hablo y le digo cosas. Cuando estoy sola sí que le hablo y le digo y le hago caricias y me contesta. ¿Y cariño le das? Por ejemplo, abrazos, besos. Mira, mira, ¿eh? No quiere, le da miedo. Los grandes amigos, los perros. Nos vamos